Quiero saludar en esta oportunidad a cada uno de los estudiantes, colegas que se van suscribiendo nuevamente día a día en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a ellos. Y también quiero saludar a todos los suscriptores que desde siempre me estuvieron acompañando a través de los videos publicados en este canal. Un saludo para los estudiantes, para los jóvenes y señoritas, para los colegas, padres de familia que nos acompañan siempre a través de este canal de YouTube. El tema que estaremos abordando hoy es Periodo Histórico Nacional de 1825 a 1839. Análisis político, económico, social y cultural. Para eso nos vamos a basar en las acciones de cada uno de los presidentes durante este periodo histórico de nuestra República de Bolivia. Presidentes. ¿Quiénes eran los presidentes durante este periodo? Tenemos Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Andrés de Santa Cruz. ¿Cuáles fueron las acciones tomadas por Simón Bolívar? Acciones para la consolidación del nuevo Estado. Bien, acá tenemos las acciones que tomó el presidente Simón Bolívar de aquel entonces para la consolidación de la República de Bolívar. Para la República de Bolivia. Decreta la distribución y ventas de las tierras estatales. A través de una norma, distribuye las tierras. Otra acción, estatiza las propiedades de los españoles que han huido del país. Muchos españoles en ese entonces han tenido que abandonar el territorio, que hoy por hoy es Bolivia, ¿no es cierto? Y todas esas propiedades que en ese entonces fueron abandonadas, a través de una norma hizo de que Simón Bolívar, todo ese territorio le pertenezca al Estado, que nadie sea dueño, ¿no es verdad? Otra, estatiza las minas no explotadas a través de una norma, indica de que todas las minas que aún no han sido explotadas le pertenece al Estado. Suprime la mita minera. Sabemos que la mita minera es un trabajo que se realiza por turno en la explotación, en la explotación de las minas, ¿no es verdad? Que se vino practicando desde ya en los tiempos de los incas, pero con la llegada de los españoles, la mita lo han utilizado los españoles como una forma de explotación a los indígenas. Bien, declarando obreros a los trabajadores de las minas, o sea, ya no como esclavos, sino como obreros, como trabajadores dignos. Decreta la abolición del tributo indígena, es decir, que a través de una norma borra el tributo indígena. El tributo indígena es, en la época colonial, los indígenas tenían que dar una parte de su producción al español. Por derecho, los españoles lo exigían a los indígenas. Así como los cacicazgos y privilegios de todo tipo de servidumbre. Bueno, a través de una norma, Simón Bolívar no permitía que exista la servidumbre y algunos privilegios de algunos caciques. Bien, también declara como puerto nacional a Cobija, que deberá llamarse Puerto La Mar, es lo que dispuso Simón Bolívar durante su mandato. Pasamos a lo siguiente. Bueno, no sé si pueden identificar, traté de mostrar a Antonio José de Sucre firmando el Acta de la Independencia. Bien, acciones para la consolidación del nuevo Estado. ¿Qué hizo Antonio José de Sucre? ¿Cuáles fueron las acciones
que tomó Antonio José de Sucre. Tenemos aquí, decreta la protección de las tierras comunales. Cuando hablamos de tierras comunales estamos hablando de las tierras colectivas, las tierras que les pertenece a los pueblos indígenas, un grupo de campesinos, de indígenas viviendo en una tierra colectiva, es decir, una porción de tierra que le pertenece a varias familias. Esas son las tierras comunales que hoy por hoy aún existen. Otra medida que no se aplica, dice, miren, medida que no se aplica, o sea, la protección de las tierras comunales no se aplica. Organiza el territorio en departamentos. Sabemos que Antonio José de Sucre, ya cuando nació la República de Bolivia, nació con 5 provincias, que posteriormente lo cambia los nombres a departamentos, y los departamentos distribuidos en provincias y las provincias en cantones. Tenemos otro, crea el censo, o sea, las estadísticas de la población, cuánta gente había en ese entonces, hizo un censo, y empadronamiento de las personas, y establece el régimen de contribución directa por ingreso y ventas. Bueno, aquí solamente los que tenían algún ingreso o alguna profesión, o los que tenían algunas ventas, tenían el derecho de participar en las elecciones. Crea en los pueblos escuelas primarias, como también asilo y orfanatos. Intenta organizar la minería nacionalizando las minas abandonadas, pero, escuchen bien, fracasa por los elevados costos del bombeo y la mano de obra, y por la falta de capital. No había ingreso suficiente. Sabemos que durante las guerras desarrolladas por la emancipación de la corona española, bueno, todas las economías se han ido desgastando, y entonces los españoles han dejado, es decir, el nuevo Estado le dificultó poder levantarse en cuanto a la economía, entonces no había dinero. Incrementa el patrimonio estatal confiscando una parte importante de los bienes de la iglesia. Atención, patrimonio estatal confiscando quiere decir que quitándole una parte a la iglesia católica que ostentaba un claro poder económico, es decir, tenía toda ese poder económico la iglesia. Entonces han tenido que confiscar algunos bienes de la iglesia a que sea del Estado. Bueno, veamos entonces las acciones tomadas por Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz, acciones que es de estabilización de Bolivia. Veamos, promulga los principales códigos, es decir, normas que hacen el ordenamiento del Estado. Código civil, código mercantil, de minería, código penal y el código de procedimiento penal. Oiga, que bastantes normas pudo promulgar lo que es Andrés de Santa Cruz. Crea un ejército semiprofesional que llegará a consumir hasta el 50% del presupuesto nacional. Es decir, creando el ejército, y bueno, demandaba mucho gasto económico. En 1831 convoca elecciones para una segunda asamblea constituyente, es decir, convoca a que se pueda renovar la ley de la República de Bolivia. Aprueba una nueva constitución de corte liberal y ratifica a Santa Cruz como presidente constitucional. Declara propietarios de tierra a los caciques. Atención, propietarios de tierras a los caciques e indígenas que demuestren posesión por al menos 10 años. Un indígena, un cacique, una autoridad de una comunidad indígena, si tenía una propiedad y que ya lo trabajó esa tierra durante 10 años, entonces era considerado propietario de esa tierra. Atención, y regula en general tanto el ponguiaje como el tributo.
hace una norma, lo regula la servidumbre, es decir, la servidumbre de un peón al patrón. O sea, eso se lo considera el peonaje, el servicio que presta un peón a un patrón. Hoy por hoy lo llamaríamos en términos de un empleado a un jefe, al dueño de la empresa, digamos. Como el tributo. Bueno, tributo sabemos ya que es. Funda las universidades de La Paz y Cochabamba. Tantas acciones que ha tomado Andrés de Santa Cruz. Asume una política proteccionista. Atención, ¿qué es política proteccionista? Mire, prohibiendo, por ejemplo, la importación de tocuyo. Quiere decir que ya no hay que comprar telas de afuera. Tocuyo es una tela que se manejaba bastante en tiempo de la colonia. Quiere decir, prohibió la compra del extranjero. Entonces, dice, pese a lo cual este producto no recuperará su esplendor colonial. Quiere decir que no, desde entonces no fue tan importante esta tela, ¿no es cierto? Pero sí incrementará su producción tanto en los obrajes de La Paz y Cochabamba. Han empezado a producirlo ya en La Paz y Cochabamba, como en las antiguas misiones de tierras bajas. Bien, rebaja la ley de la moneda, la famosa moneda feble, perjudicando el crédito público y el comercio y abriendo las puertas para un grave fraude fiscal. Oiga, para un robo de dinero, dice acá, que después será práctica común de ulteriores gobiernos. El fraude fiscal que se vino dando durante todos los gobiernos que vayan a llegar a tomar el poder desde entonces, y tuvo que durar mucho, bastante. Crea el primer banco de circulación. Crea un impuesto único a la minería del 5%. De todas las ganancias de la minera tenían que pagar un impuesto del 5%. Esto me hace entender de que ya la minería volvió a manos privadas para la explotación. Porque si no, la minería pertenecía al Estado, ¿no es verdad? Bien, construye un camino de Potosí al puerto único de Cobija. Sin embargo, por él solo pasaría un tercio de la mercadería. Además, con la creación de la Confederación, el puerto de Arica hundiría al de Cobija. Bueno, esas son las acciones de los tres presidentes que ocuparon el cargo político durante el año 1825 a 1839. En cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social y el desarrollo cultural, tuvieron que sentar las bases a través de normas, a través de código, a través de decretos, etcétera, etcétera, para que se consolide lo que es el nuevo Estado, porque el Estado era nuevo, entonces necesitaba bastante leyes, bastantes normas, y eso sería como cimiento para el desarrollo, para el proceso del nuevo Estado de la República. Muy bien, queridos jóvenes, queridos colegas, muchísimas gracias por haberme acompañado, y suscríbanse las personas que aún no lo hizo, suscríbanse, activen la campana de notificación. De esa manera nos estaría colaborando y apoyando para que nosotros continuemos con la publicación de nuevos videos a través de este canal. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Bye bye.